Él dice: de cierto les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. A mí me encantó este pasaje. Es un pasaje con muchas riquezas espirituales, hermano, para nuestro crecimiento. Y mientras lo leía, fue imposible dejar de pensar en usted. Y este relato que tomamos esta noche, donde Jesús habla acerca del buen pastor, habla acerca de las ovejas, también Jesús habla en este pasaje acerca de pastores asalariados. También fue Jesús que dijo, habló acerca de ladrones y de salteadores. Esto no soy yo que lo estoy diciendo, yo solamente lo estoy repitiendo, que los ladrones y los salteadores entran en el rebaño, nunca entran por la puerta. Casi siempre cuando logran entrar, o no casi siempre, siempre entran por otro lado, no entran por la puerta. Y también Jesús habló del daño que le hacen a las ovejas. Y todo este tema de Cristo nace después de una larga disputa que Jesús trae desde los capítulos anteriores. Una disputa que Cristo trae con los fariseos y con los que interpretaban la ley en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque los fariseos y los intérpretes de la ley de ese tiempo, ellos no percibían la idea de que el Salvador del mundo, Jesucristo, se pudiera juntar con prostitutas. Ellos no percibían la idea de que Cristo se juntara con los borrachos. ¿Cuántos se acuerdan que el Evangelio según San Juan, este mismo Evangelio, capítulos anteriores, Jesús llega a las bodas en Caná de Galilea y la Biblia dice que el vino se acabó? Y si el vino se acabó, fue porque se lo bebieron a su nombre. Y Jesús hace tinajas de vino. O sea, Jesús se juntaba con los bebedores, y los fariseos y los que interpretaban la ley, por la cabeza de ellos no pasaba que Jesús, quien decía ser el Hijo de Dios, se juntara con esas personas. Jesús se juntaba con los ladrones, incluso llamó a ladrones para que sean parte de su ministerio. No sé cuántos recuerdan que Jesús llama a un hombre llamado Mateo, y la Biblia enseña que Mateo era recaudador de impuestos. Y todo el que recauda impuestos, hermanos, tiene que ser muy cristiano para que no caiga en el gancho de poner una parte de los impuestos a un ladito. Tiene que ser demasiado temeroso de Dios. Y aparte de todo eso, Mateo trabajaba para el imperio que gobernaba Israel. Y Jesús también llama a un cobrador de impuestos, gente que eran despreciables para los judíos, porque ellos le cobraban impuestos a los mismos judíos para entregárselo a la nación que los tenía ellos esclavizados. Y en la idea y en la mente de los fariseos, hermanos, no cabía que el Hijo de Dios pudiera juntarse con ese tipo de personas. No cabía en la mente de ellos que Cristo le diera las manos a los leprosos, que ayudara a los desvalidos, que se preocupara por las viudas, que se preocupara por los que estaban enfermos, que se preocupara por la gente que eran pecadores. En la mente de ellos, todo el que estaba en pobreza y enfermo estaba bajo la maldición de algún pecado. No sé cuántos recuerdan que a Jesús los mismos discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Evangelio según San Juan, capítulo 9. Jesús le dijo: no es que él pecó, que sus padres pecaron. Es que esto sucede para que la gloria de Dios se haga manifiesta.
Y ellos creían que todo el que estaba, ellos creían que todo el que estaba en una situación de salud o económica estaba bajo una maldición del Dios vivo, y por eso ellos entendían que Jesús, si era el Hijo de Dios, no podía acercarse a esa gente. Y uno de los problemas grandes que ha existido casi siempre, hermanos, y es que la gente de la masa más pobre ha estado siendo y siempre olvidado, aún por nosotros los mismos cristianos. Casi nadie piensa en la gente que está en el fondo. Casi nadie. Ahorita mientras Nilka oraba, yo decía: wow, Dios, haz realidad esta oración. Y yo estoy en espera, hermano, de que Dios va a levantar a un grupo de hombres y mujeres que volverá a pensar en aquellos que todavía no pueden pensar. Que volverá a pensar en los que están en los profundos de las drogas. Una iglesia que se tiene que levantar, y yo sé que nosotros seremos parte de esa iglesia en el mundo, que volverá a pensar en la gente que está en el fondo, aquellos que están sin esperanza, aquellas ovejas. Porque una de las cosas maravillosas que me encanta de Jesús es que aunque nadie piense en los que están en el fondo, desvalidos, destruidos, desbaratados, Cristo todavía sigue pensando en ellos. A su nombre sea la gloria. Y ese era uno de los problemas que había en los tiempos antes y en el tiempo de Jesús. Y ese tiempo cada vez se va cumpliendo, hermanos. Pero yo sé que Dios tiene un plan con esta iglesia, y nosotros nos levantaremos en el nombre de Jesús y buscaremos a aquellos que nadie está buscando. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene muchas ovejas en otros rediles que no es en este. Cristo tiene muchas ovejas que ni siquiera están en los rediles de las iglesias cristianas que le pertenecen a Él. ¿Cuánto alaban al Señor? A veces la gente pone en duda de que Jesús está en los cabarets buscando gente, de que Jesucristo está en los puntos de droga por medio del Espíritu Santo tratando con la gente. A veces la gente piensa que Cristo nada más está aquí, hermano Daniel, y que Él viene solo aquí cuando nosotros estamos reunidos acá, y no nos damos cuenta que Jesús tiene otras ovejas que no están en este redil, que en algún momento de la historia Él los va a traer para acá. Y cuando hablo de para acá, es que los va a traer al evangelio, hermanos. Y como nosotros no sabemos cuáles son las ovejas de Jesús, pero Él sí las conoce, en su momento específico Él las llamará por su nombre y ellas van a responder. Te voy a decir algo. Esta madrugada yo pensaba en esto y yo decía: Señor, algo está pasando. La iglesia tiene problemas, hermanos, porque Dios, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, yo sé que quiere levantar una generación que hable como Él, que piense como Él, que viva la vida que Él vivió, para que cuando la gente nos escuche hablar, es como si escuchara la voz de Cristo y la gente responda. Hoy hablaba con alguien ahorita y me decía: yo tenía un negocio y los cristianos me lo quebraron. Yo puse un negocio una vez, hermano, y los cristianos lo quebraron también. Mi esposa está ahí de testigo, porque se lo llevaban fiado y no lo pagaban. Y yo me quedo pensando, ¿cómo la gente, qué tipo de voz escucha la gente que no conoce a Jesús cuando nosotros tenemos esa actitud y le hablamos a ellos acerca de Dios? Jesús dijo, leímos la palabra en el Evangelio de Juan. Jesús dijo en el verso número 2: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas Él las llama por su nombre, las saca, y cuando las saca todas afuera, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen la voz de su Señor. A su nombre, gloria. Y esto me desafía, hermanos. ¿Sabe por qué esto me desafía? Porque yo estoy sintiendo que las ovejas no están conociendo
a los pastores que representamos a Jesús aquí en la tierra. Él dijo: yo soy el buen pastor. Pero en esta conversación Jesús habló. Usted tiene que leer esto en tu casa, hermano, en el capítulo completo. Léase el Evangelio de Juan 10. No lo lea aquí para que no se distraiga y me escuche. Pero en este Evangelio Jesús habla de que Él es el buen pastor, pero Él presenta pastores que son asalariados, pero Él también presenta ladrones y también presenta a salteadores que se meten dentro del rebaño. ¿Y sabe qué hacen los salteadores que se meten dentro del rebaño? Tratar de robarse todo lo que ellos puedan, porque ellos no son los dueños de las ovejas. Esto es desafiante, hermanos. Pero esto no lo estoy diciendo yo. Yo simplemente estoy repitiendo lo que dijo Jesús. Él dijo: los que entran por la puerta son los pastores, pero los ladrones entran por otro lado. Escuche esto. En Israel se usó siempre, hasta el día de hoy, el cuidado de ovejas. Creo que son una de las personas más tremendas cuando se habla de pastorear ovejas. Y ellos usaban redil. Era como decir un corral. El corral ni siquiera puerta tenía. Claro, tenía un espacio abierto, pero no tenía puerta para nosotros, para los pastores cerrarla. No tenían puerta, porque simplemente el pastor era la misma puerta, y por esa puerta había que pasar, y para pasar por ahí había que tener un encuentro con el pastor. Todavía hasta el día de hoy, los que pastorean ovejas en Israel, ellos en el día, ellos sacan, porque mire cómo es la cosa, las ovejas de todos los pastores se reunían en las noches en esos rediles y la guardaban ahí. El pastor de cada oveja, ¿sabe lo que hacía? Al otro día por la mañana se paraba en el trillo que había abierto y llamaba desde allá donde habían todo tipo de ovejas. Ellos las llamaban por su nombre, y sin importar la cantidad de ovejas que tuvieran, ellos las conocían todas, y las ovejas venían y salían, y él las revisaba una por una para saber la condición que tenían. No habían 10 salidas, era una sola salida. Y eso me trajo cierta preocupación a mí esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente, hermano, en este andar del evangelio que no conoce a sus ovejas. Y que las ovejas no conocen a sus pastores. A su nombre. No lo conocen, hermano. No, ellos no la conocen. Ellos no saben si las ovejas tienen una herida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue que dijo esto. Yo no entiendo la razón por la que el Señor tomó exactamente este pasaje para esta noche. Si usted lo lee un poquito más para abajo, Él dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Amarante. El pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque en la noche el pastor dormía exactamente en la puerta. Para un lobo entrar a robar y arrebatar una oveja, tenía que pasar por encima del cadáver del pastor. A su nombre, gloria. Y uno de los problemas que está pasando ahora mismo es que los pastores, nosotros, no estamos dispuestos a entregar ni siquiera una cosita ahora con Trinidad la vida por las ovejas. La gente no se preocupa por las ovejas. Las ovejas se enferman y se sanan solas. A su nombre. Hermano Daniel, esto está pasando en el mundo. Las ovejas no le están importando. Mire, le voy a decir algo, hermano, aunque nos duela. Existe una cantidad innumerable dentro de todo lo que se llama el cristianismo. Dios te bendiga, Jenny. Una cantidad innumerable, hermano, que las ovejas se golpean, se caen y las ovejas se sanan solas sin nadie que las vende. A su nombre, gloria. Ese era el problema que tenía Jesús con los fariseos, que ellos se creían que ellos eran los buenos y que ellos eran los verdaderos pastores. Ahora Cristo aparece y le dice: el buen pastor soy yo, porque yo doy mi vida por mis ovejas. Pero a ellos no les importaba. Si usted lo lee, ahí habla de eso. ¿Sabe qué querían los pastores de Israel? Yo no estoy diciendo los pastores de ahora, porque eso usted lo va a ver. Si usted va a las redes sociales, usted se va a dar cuenta. Y hay muchos que tú conoces. La Biblia dice que los pastores de Israel
Las ovejas que se le partía una pata en un hoyo, en los andares que había, la dejaban ahí o la hacían carne de inmediato. Ellos no bregaban con curando ovejas. Ellos simplemente, la oveja quebrada, esa era abandonada. Si una oveja se iba de redil y se apartaba, ellos no salían detrás de ella. ¿Sabe por qué? Porque eran asalariados. Ellos no eran los dueños de las ovejas, pero el verdadero dueño de las ovejas, ¿sabe lo que hace? La toma en su brazo, se la pone al hombro y vuelve y la lleva a redil otra vez. A su nombre, gloria. Entonces Jesús dijo de esta manera, hermanos. Aleluya. Él conoce a sus ovejas y Él las llama por su nombre. Y las ovejas lo conocen también a Él. ¿Qué tú crees de eso, Víctor? Vivimos una temporada, hermanos, muy peligrosa ahora mismo. Las iglesias están llenas de gente. Eso para mí es muy triste. Que la gente se enferma y pasa tiempo que nadie lo ve. Y a veces la gente lo critica y piensa que la persona se descarrió, pero nadie averiguó qué le pasó a ese hermano, y ese hermano lo que está es pasando por un desierto. Amén. Tiene que levantarse una generación de líderes y pastores que le vuelvan a doler las ovejas. Esto que yo estoy diciendo, hermano, es totalmente bíblico. ¿Sabe lo que le interesaba a los pastores, a muchos de los pastores en el pueblo de Israel? No le importaba más que lo que las ovejas producían. Mientras las ovejas están produciendo, bien, pero cuando la oveja se enfermaba, ya esa oveja no era mirada con mucho agrado. Eso lo enseña la Biblia. Y Dios nos da una enseñanza, hermano, a través de esto. Yo soy de los que creo a ciencia cierta que Jesús tiene ovejas que conocen su voz y que Él las conoce a ellas también y que Él nos ha llamado. Pero hay otras ovejas que aunque usted la vea envuelta en el fango, en algún momento el Señor las va a levantar de ese fango porque son de Él también. Y es triste que hay gente que se creen exclusivos, que ellos son los únicos. Ellos son los únicos. Ellos no piensan que hay más ovejas por ahí que pertenecen a este rebaño también, que están descarriadas. Bueno, pues gloria a Dios. Pero el mayor problema de todo esto es que nosotros estamos llamados para ser la voz de Dios en la tierra, pero la gente no nos está escuchando como voz de Dios. La gente nos está escuchando como escuchan a otros. Le decía yo a una sierva hoy, ¿cómo es posible que los cristianos que le quiebran los negocios a la gente, cogiéndole fiado y no le pagan, cómo pueden predicarle y que la gente escuche la voz de Dios a través de esa boca? Eso es imposible. No lo van a escuchar. Se va a levantar una iglesia, hermanos, y yo quiero ser de esa iglesia que vuelva a escuchar la palabra de Dios y que pueda poner la Biblia en el púlpito y permitir que la Biblia nos vuelva a hablar otra vez. Bendito sea su nombre para siempre. Se va a levantar una iglesia donde los líderes no sean salteadores, que no le interese tanto la lana de las ovejas. A su nombre. Y una de las cosas importantísimas, escuche esto, que Jesús lo dijo ahí. Él dijo, mis ovejas me conocen, ellas oyen mi voz y yo las saco a todas. Y yo me voy delante de ellas y ellas me siguen. Pero a los, ¿cómo decía el último verso? Él dice, pero a los extraños, ellas huirán de la voz de ellos. Escuche esto, por favor. Porque yo estoy totalmente convencido que si una iglesia, si un cristiano se forma escuchando la palabra de Dios, nadie lo podrá engañar. Hermanos, nadie podrá engañar. No hay forma de que un cristiano se forme con la palabra santa de Dios, de que cualquier doctrina lo pueda torcer. Cuando tú conoces la voz de tu Señor, todas las voces que tú escuchas por ahí son extrañas.
No importa que tú estés dentro de miles de ovejas que no sean de tus hermanos. Al escuchar las otras voces, tú vas a poder identificar y tú vas a decir, no, esa no es la voz de mi pastor. Por eso yo soy de los que creo que vamos a tener que empezar a huir de cualquier enseñanza, de cualquier doctrina que no tenga fundamento en la palabra del Señor. Vamos a tener que salir corriendo, hermanos, sea de aquí o de donde sea. Si cualquier enseñanza que le traigan o que usted escuche no tiene fundamento en la palabra, por bonita que se vea o por buena intención que tenga, salga corriendo de ahí. Salga. Si usted está en cualquier lugar, si usted le toca visitar cualquier lugar, si usted se muda ahorita de por acá o dice, ya no me voy a congregar acá, me voy para otra iglesia, y usted ve que lo están manipulando, usted tiene que saber que ladrones y salteadores son. Eso dijo Jesús.